Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Señor Jesús, Señor, te damos gracias por esta reunión que tenemos hoy de forma virtual. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho esta semana, por bendecirnos, Señor, y por cuidarnos. Te pido que estés bendiciendo a todos los hermanos que estén escuchando, Señor, esta reunión. Que sea, Señor, de bendición cada adoración, la palabra, Señor, cada agradecimiento. Que sea en felicidad hacia ti, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor, por siempre tenernos en tu sala, Señor, y bendice a todos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hija, porque soy su hija. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amada, porque soy amada. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hija,
en las olas inmensas del bravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y años de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Jesucristo mi refugio, mi guarda de peligro
tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todo.
Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh Señor, tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú estás presente con nosotros siempre, Padre amado. Nosotros muchas veces, Señor, te olvidamos, te dejamos de lado, Padre. Pero tú estás siempre, Señor, demostrando tu amor y tu fidelidad con nuestras vidas, Jesús. Eres el que al despertar estás ahí y al descansar tú estás también, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Queremos alabarte, Señor. Queremos darte gracias en esta reunión, Señor. Adorarte y dejar todo delante de ti, Señor. Todo lo que necesitamos quitarnos de encima, Señor. Necesitamos dejar lo malo, te lo dejamos delante tuyo. Toda preocupación, toda cualquier cosa que nos esté alejando de vos, Señor, queremos dejarla delante de ti, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno siempre, siempre. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana por poder estar unánimes, por poder estar juntos a través de este medio. Vamos a compartir la palabra de Dios en este domingo en el libro de Juan, ¿sí? En el libro de Juan, capítulo 8, de los versículos 31 al 36, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Recuerden este versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos,
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, hasta aquí vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana y vamos a orar, ¿sí? Para que el Señor en esta mañana toque nuestros corazones, nuestras mentes y podamos escudriñar juntos la palabra de Dios. Queremos darte gracias, Padre Celestial, en esta mañana por poder estar delante de tu presencia como familia, como iglesia. Señor, te pido que tú bendigas tu palabra, que tú ayudes a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos despojarnos de toda carga, de toda cosa que no nos permita concentrarnos en la palabra de Dios, Señor. Te pido que tú obres en nuestra vida, en nuestro corazón. Bendice a cada uno de los hermanos que está conectado, que va a ver esta predicación, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocándonos, y te damos gracias y te alabamos. Bendice la iglesia, bendice cada hermano, cada petición que está presentada delante tuyo, Señor, para poder pedirte, Señor, por distintas cosas, por la salud, por la familia, por lo espiritual, por lo material, Señor, porque tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿cuántas veces hemos escuchado cuando por ahí a alguien le hablamos de la palabra de Dios y le decimos que necesita conocer al Señor, tener un encuentro con el Señor, que dice, pero yo soy bueno, yo no hago nada, ¿sí? Yo no necesito perdón, si yo me comporto bien, si yo hago las cosas bien, si yo no robo, si yo no maté, si yo no hice nada indebido, ¿no? Y era un poco lo que los discípulos a los discípulos y a Jesús les estaban diciendo todos los judíos que estaban escuchando esta palabra. Dice, ¿cómo nos dices que tenemos que ser libres si somos descendientes de Abraham? ¿Sí? Y Jesús les quería dar a entender que el pecado, ¿sí?, nos hace esclavos, que el pecado nos lleva a vivir en una vida de esclavitud. Recuerdo, ¿sí?, a mi papá le gustaba mucho la pesca. Y me llevaba, ¿no? Queriéndome inculcar su hobby. A mí, la verdad que mucho me gusta eso, estar con la caña, porque lleva mucha paciencia, muy tranquilo. Por ahí todo lo previo y todo lo que viene después sí me gusta, ¿sí? El tema de ir prendiendo un fueguito, el tema de ir armando una picada, ¿sí? El tema de hacer un asado, o el tema de después, ¿no?, de limpiar lo que se pescó y ponerlo en una parrilla. Pero el momento estar con la caña ahí paciente, la verdad no es muy de mi agrado, pero a él le gustaba mucho y yo lo acompañaba, y siempre me llamó la atención que según el lugar donde íbamos, o comíamos lo que él pescaba, o por ahí él lo miraba, me decía, mirá lo que saqué, y se ponía muy contento, y después le sacaba el anzuelo y lo volvía a tirar al río, ¿no? Lo volví a ver en algunos programas de documentales o de pesca deportiva, sobre todo cuando se pesca trucha, ¿no? Las truchas se siembran en un lugar para que haya mucha pesca, pero generalmente tienen que tener una medida y un peso para que se puedan sacar, si no hay que devolverlas al agua, ¿no? Y me llamó la atención ver lo mismo que hacía mi papá en algunos lugares de Córdoba cuando íbamos a pescar, que cuando se pescan las truchas, ¿no?, las miden, las pesan, y si no cumple con el estándar que pide la Secretaría de Fauna del lugar, se devuelven al agua. Que eso obviamente es para cuidar el ecosistema, para cuidar la cantidad de peces que hay. Bueno, esto se hace justamente para eso, ¿no? Para cuidar el ecosistema, para cuidar y van midiendo la cantidad de animales que hay en el agua. Pero me puse a pensar en eso que hacían tanto los del programa como mi papá cuando iba a pescar, y lo asocié con este capítulo. ¿Y cómo lo asoció? Cuando el diablo
está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, Él no nos toma y después nos suelta, sino que lo hace para atraparnos, para destruirnos, para consumirnos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Y en la palabra de Dios hay muchos pasajes que hacen referencia a esto, le puedo decir 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26, dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Muchas veces, ¿sí? Y creo que todos hemos pasado por alguna situación así, pecamos un poquito, ¿sí? Pensando que lo vamos a controlar. Decimos, bueno, hasta acá llego, hago estas cositas que son pecaditos blancos, pecaditos suaves, y yo lo controlo, y yo lo voy manejando, y después le pido perdón a Dios, y lo voy manejando de esa manera. Y me hace acordar a las personas que he visto con adicciones, a las personas que he visto sufriendo temas de adicciones muy, muy severas, muy graves, en donde en algún momento dicen, yo consumo esto hasta acá, después yo sé que me hace mal y lo puedo dejar. Y después vemos con el tiempo de que ese vicio, esa adicción lo va atrapando, lo va llevando y lo va llevando hasta un lugar en donde no hay salida, en un lugar en donde no puede salir fácilmente. Y acá pasa lo que el Señor Jesús les decía, ¿no? Que el pecado, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, porque lo va atrapando, porque lo va consumiendo, porque lo va llevando a un lugar de extrema situación en donde es muy difícil salir. Tenemos ese pensamiento, ¿no? Y a veces alguno hasta lo ha dicho, este es un pecadito suave, es una mentirita suave, este es un pecadito que pasa, ¿no? Y tal vez Dios ni siquiera lo tenga en cuenta, pero ¿sabe qué? Para Dios no hay pecadito suave, no hay pecadito blanco, no hay pecadito liviano, el pecado es pecado, ¿sí? Siempre lo decimos y yo lo reitero, y hablan de la modernización de las iglesias, ¿no? Y dicen, no, la iglesia se tiene que modernizar y de esa forma va a venir más gente. La iglesia se puede modernizar en su forma de culto, en su forma de pasar los coros en las paredes, en la música, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿sí? Hace 2000 años, ahora y por siempre, ¿no? Y el pecado siempre va a ser pecado. El pecado siempre va a estar mal delante de los ojos de Dios, y Dios aborrece al pecado, pero no aborrece al pecador. Por eso Él, apenas Adán y Eva cometieron ese pecado de no tomar en cuenta la orden que Él había dado, Él ya tenía un plan en su cabeza y le dio toda una segunda oportunidad a la humanidad, en donde Él ya tenía pensado que iba a enviar a su único hijo a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados, ¿no? Nos encontramos muchas veces atrapados y esclavizados por el pecado. Igual que una persona, como les decía antes, que sufre adicción, ¿sí? Primero entiende que maneja la situación, maneja la cosa, pero después se da cuenta que se metió en un lugar en donde no puede salir, en donde ya empieza a requerir de ayuda, porque solo no se puede zafar, ¿sí? Lo mismo pasó con el hombre, ¿sí? Cuando pecó, cayó de la gracia, ¿sí? Esa santidad con la que Dios lo había creado dejó de estar del lado del hombre, ¿no? Y entonces por cuenta suya él no podía volver a Dios, y entonces por eso es que Dios creó todo este plan de salvación, lo diseñó el plan de salvación para que el Espíritu Santo entrara, nos diera convicción de pecado, de justicia, de juicio, y nuestro corazón quedará limpio para poder recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. Tengamos en cuenta que el pecado nos esclaviza. Tengamos en cuenta que cuando entramos y jugamos con el pecado, ¿sí? La palabra de Dios es clara en esto y habla de que uno no puede estar sirviendo a dos señores, ¿sí? O servimos al Señor o no lo servimos, ¿sí?
O nos portamos bien como Dios nos pide o no nos portamos bien. No podemos estar con un pie en un lado y en el otro. Debemos de buscar del Señor permanentemente, ¿sí? Y lo venimos viendo en los días miércoles, en las reuniones de los martes, en los otros domingos, ¿sí? Tenemos que aprovechar este tiempo que el Señor nos ha dado. Por ahí algunos la cuarentena ha pasado como cualquier fecha porque ha tenido que ir a trabajar, porque ha tenido que seguir con sus obligaciones diarias, pero para otros, ¿sí? La cosa ha cambiado. Hemos estado más tiempo en casa, más tiempo con la familia, más tiempo con los hijos. Tenemos que aprovechar ese tiempo, ¿sí? Para buscar de la palabra de Dios, buscar lo que Dios quiere decirnos a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios, ¿sí? Separarnos un tiempo para poder orar, para poder leer la palabra de Dios, ¿eh? Tengamos en cuenta, siempre tengamos en cuenta que no podemos jugar, no podemos ir de una vereda a la otra, ¿no? Dice la palabra también de Dios que no podemos ser tibios, ¿sí? O es preferible ser frío, pero Él lo que quiere es que seamos calientes en las cosas del Señor, que estemos a full en sus cosas, que estemos compenetrados en sus cosas, que podamos tener a ese Señor en nuestro corazón, a su Espíritu Santo llenando nuestras vidas todo el tiempo, ¿sí? Debemos pedirle esa fortaleza al Señor para poder hacer su voluntad, ¿sí? Y de esa manera somos libertados del pecado. El mismo Jesús lo dijo aquí en su palabra, en el libro de Juan, ¿sí? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay un coro que nos encanta cantar que dice, somos libres para correr, para saltar, para bailar, para vivir por ti, ¿sí? Lo hacemos exagerado y hacemos ademanes, ¿sí? Cuando cantamos este coro, pero la realidad es que Él nos da esa libertad para poder servirle, para poder amarle, para poder vivir una vida como a Él le agrada, no una vida sombría, no una vida donde vamos de una vereda a la otra, no una vida en donde parece que todo está bien y de repente todo está mal, porque no lo queremos decir. Pero si no servimos a Dios, estamos sirviendo a otro Señor con minúscula, ¿sí? Estamos del lado del enemigo, estamos del lado de el que quiere destruir nuestra vida, ¿sí? Él nos presenta todas cosas muy agradables, nos presenta cosas muy lindas, nos presenta cosas muy llamativas, pero tengamos en cuenta que al final de los tiempos, cuando el Alfa y el Omega vuelva a buscar a su iglesia, ¿sí? Vamos a ir para ser destruidos, ¿sí? Y Dios va a destruir al diablo, a sus demonios y a todos aquellos que no han seguido lo que la palabra de Dios nos indica que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, Él nos asegura la libertad. Lo hemos leído recién. Él nos asegura darnos una vida nueva, cambiarnos, transformarnos, que todos nuestros pecados, todas nuestras cosas vayan al fondo del mar, ¿sí? Y dice aquí una lectura que estaba leyendo, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado hacia la libertad de la salvación. Qué lindo es poder disfrutar esto, qué lindo y qué agradable es poder gozarnos en la presencia del Señor. Qué lindo es poder recibir de este Dios en esta mañana, hoy y siempre, ¿sí? Todo lo que Él quiere darnos, todo lo que Él quiere que nosotros disfrutemos. Él no quiere que vivamos una vida sombría, una vida oscura. Muchas veces se confunden, las cosas y creemos que porque somos creyentes, porque somos cristianos, debemos vivir vidas tristes, que no nos podemos reír, que no podemos disfrutar. Y cuando empezamos a buscar en la palabra de Dios, vemos que Dios mismo instaló fiestas para los judíos en los primeros 5 libros de la Biblia, porque Él quería que su pueblo se agradara con Él, disfrutara con Él. Y estaban las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de los panes sin levaduras, distintas celebraciones, ¿sí? En donde su pueblo debía disfrutar, pero siempre acordándose
que dependía y su dependencia era de Dios. ¿De quién estás dependiendo en esta mañana? ¿Cómo está tu vida delante del Señor en esta mañana? Todo este tiempo hemos hablado de la pandemia, de la cuarentena, de poder buscar de Dios, pero nunca nos tenemos que olvidar de lo básico. ¿De quién está dependiendo tu vida en esta mañana? Yo te invito a que si estás medio flojo, si estás pasando por algún momento en donde vas y venís de vereda, ¿sí? En donde no tenés en claro quién es tu Señor, ¿sí? Que le pidas a este Señor Jesús que ponga su amor en vos, su paz en vos, que vos puedas disfrutarlo en esta mañana y todos los días a pleno, ¿sí? Te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro y a orar conmigo. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has libertado y nos has hecho verdaderamente libres al creer en ti, al aceptarte en nuestro corazón. Pero tal vez en esta mañana, Señor, no estemos pasando un buen momento, no estemos tan firmes en lo que vos nos pedís, en lo que vos nos mandas. Yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano sobre cada uno de mis hermanos, que tú nos bendigas y que bendigas a aquel que no está pasando por un buen momento, que tú estés obrando y estés llenando su vida con tu Espíritu Santo, Señor, que cada uno de nosotros pueda analizarse delante de tu presencia, Señor, y si no estamos bien, poder hacer las paces contigo, ponernos a cuenta, Señor, para que tú nos llenes, nos transformes y nos cambies, Señor. Yo te doy gracias por la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los niños, los jóvenes y los adultos. Y te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana y puedas vivir una vida llena del poder de Dios, lleno de victoria, victorioso para lo que viene, ¿sí? Todo este tiempo va a pasar, la pandemia va a pasar, la cuarentena va a pasar y vamos a tener que volver con todo para poder seguir predicando del amor de Dios, para poder alabarle al Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, libre, libre.